En esta clase vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial sistémica y vamos a hacer un análisis de lo que es la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Mi nombre es Marcos Palacios. El contenido que vamos a desarrollar en este momento es el siguiente. Primero vamos a hacer una introducción de lo que significa la hipertensión arterial, cuáles son los factores epidemiológicos o los factores de riesgo que tienen los pacientes para desarrollar hipertensión, cómo hacer el diagnóstico, cómo utilizar estos métodos como AMPA o MAPA, que vamos a ver qué significa eso más adelante, hacer un tratamiento según el paciente y según las características propias del paciente, hacer controles subsecuentes al paciente y dar algunas conclusiones, ¿no?, que podemos desarrollar. Acuérdense que esto está basado de acuerdo a la guía de práctica clínica de hipertensión publicada por el Ministerio de Salud Pública en el año 2019. La hipertensión arterial está dentro de un conjunto de enfermedades denominadas enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades se caracterizan por ser de larga duración y en general porque tienen una progresión muy lenta. Generalmente, como su nombre lo dice, no se transmiten de persona a persona, pero actualmente se han convertido en uno de los principales problemas a nivel mundial en el siglo XXI. Para el 2018, más del 50% de las muertes fueron causadas debido a enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y esto por qué se está dando? Bueno, porque cada vez más hemos prolongado la expectativa de vida de nuestra población gracias a los avances de la ciencia. Y también porque existen cada vez más estilos de vida poco saludables como es el sedentarismo, el consumo de alimentos preparados, el consumo con alimentos con altos contenidos de sal o de azúcar, la obesidad. Todo ello lleva, por supuesto, a que estas enfermedades se incrementen. ¿Cuáles son las principales enfermedades crónicas no transmisibles? Tenemos el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas como es el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 especialmente y las enfermedades cardiovasculares. Dentro de estas enfermedades cardiovasculares se encuentra lo que son las cardiopatías isquémicas, infartos de miocardio, angina de pecho, cardiopatías también congestivas, insuficiencias cardíacas y por supuesto el principal factor de desarrollo de estas enfermedades como son la hipertensión arterial. Epidemiológicamente se describen más de 17 millones de muertes debido a hipertensión arterial, pero ella es causa directa de más de un 4% de las discapacidades a nivel mundial. Está dentro de las 5 primeras causas tanto de discapacidad como de muerte a nivel mundial. La prevalencia en Estados Unidos es muy alta, de 32% y una incidencia hasta de 8.6%. Fíjense que para la encuesta nacional de salud realizada aquí en el Ecuador en el año 2012, la prevalencia de hipertensión arterial en Ecuador era apenas de un 9.3%. ¿Por qué es tan gran diferencia? Ecuador 9.3% y Estados Unidos 32%. Yo creo que lo más probable haya sido debido a los puntos de corte con los cuales se hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial, que vamos a ver más adelante. Estados Unidos, a través de sus guías, ha estado disminuyendo cada vez más los valores necesarios para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Esto con la finalidad de poder diagnosticar más tempranamente la enfermedad, controlarla y por supuesto tratar de evitar consecuencias. Es la básica por qué están haciendo esto. En Ecuador todavía estamos con unos puntos de corte un poco elevados y por eso creo yo la incidencia y prevalencia sigue siendo más baja de hipertensión arterial, pero van a ver que va a ser más alta para la prehipertensión. Entonces fíjense en este gráfico publicado, ¿verdad?, en el año 2012 por la encuesta ENSANUD. En este gráfico nosotros podemos observar que la hipertensión arterial se va incrementando, está aquí en rojo, se va incrementando a medida que va avanzando la edad. ¿Ya? En los pacientes que tienen de 18 a 19 años de edad, fíjense que apenas un 2.9%, pero a medida que avanza la edad, esto se incrementa con el paso del tiempo hasta un 22.7% de 50 a 59 años. Entonces, uno de los principales factores desencadenantes de hipertensión arterial, ¿verdad?, no modificables en este caso es la edad. Es muy importante tomarla en cuenta. Pero fíjense la prehipertensión. Cuando hablamos de prehipertensión, según las guías de práctica clínica de Ecuador, es una presión mayor de 120/80. En este caso, fíjense que tenemos que la prevalencia llega hasta un 45.5%.
Entonces, estamos viendo ya que existe aquí una justificación por qué la prevalencia de hipertensión es tan baja con relación a otros países, pero la prevalencia de prehipertensión es bastante significativa. Nuevamente en este gráfico podemos observar la relación que existe entre la prevalencia junto con el género. Fíjense el género femenino y el género masculino. Y tenemos aquí tres categorías, una que es normotensión, prehipertensión e hipertensión, en este caso está de color verde. Fíjense que para el sexo femenino la hipertensión apenas llega a un 7.5% del total de la población de adultos de 18 a 59 años. Ahora, en el sexo masculino llega hasta un 11.2%. Entonces podemos decir que otro factor de riesgo no modificable es el género. Sobre todo el sexo masculino tiene mayor prevalencia de hipertensión arterial con relación al femenino. ¿Cómo podemos definir entonces la hipertensión según nuestra guía de práctica clínica? Definimos hipertensión arterial cuando existe una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Fíjense que es I-O, que significa de que puede ser solamente elevada la presión sistólica o solamente elevada la presión diastólica, o pueden estar elevadas ambas. No necesariamente tienen que estar elevadas las dos. Con que una esté por arriba de estos valores, ya nosotros tenemos que sospechar y hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Por supuesto, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y para enfermedad renal crónica, sobre todo de tipo terminal, en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces siempre es muy importante que nosotros verifiquemos el correcto diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico y cuáles son las cifras? Detectar las causas de hipertensión secundaria. Casi siempre nosotros asociamos a hipertensión con una hipertensión primaria o esencial, pero siempre debemos buscar causas secundarias porque muchas veces estamos ante estos pacientes y no nos damos cuenta. Evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. Esto cada vez más es más frecuente, porque en nuestras guías siempre nos solicitan que no evaluemos solamente una cifra, sino evaluemos el riesgo global que tenga el paciente. E iniciar un tratamiento que tiene que ser personalizado y de acuerdo a los factores que tenga cada paciente que tienen que ser evaluados, sobre todo de riesgo de efectos adversos de las drogas. Entonces, algunos conceptos básicos importantes. ¿Qué es eso de AMPA y qué es eso de MAPA? El AMPA es la automedida de la presión arterial. Generalmente los pacientes lo realizan, ¿verdad?, con unos tensiómetros digitales que se compran y lo realizan en su casa, y generalmente nos los llevan anotados a las consultas en un papelito, ¿verdad?, las veces que se han tomado las presiones arteriales. Eso es la automedida. Para que esto sea eficiente, hay que explicarle al paciente cómo realizar correctamente la medida de la presión arterial. No dejarlo al azar. Siempre es importante porque a veces el paciente no sabe hacer una correcta medición. ¿Qué es el MAPA? El MAPA es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, pero en este caso utilizamos un equipo, como lo pueden ver en esta gráfica, un equipo automático que se conecta al paciente y que tiene la capacidad de realizar mediciones de la presión arterial cada media hora durante el día y cada hora durante la noche. Por supuesto, esto es programable. Como pueden ver, ese equipo es capaz de medir la presión arterial, ¿verdad?, de una forma continua, dándonos a nosotros unas gráficas, ¿verdad?, de lo que es sobre todo la determinación circadiana de la presión arterial, sabiendo por nosotros de que la presión arterial durante la noche es capaz de descender hasta un 10% de la presión arterial sistólica, y eso es lo que nosotros conocemos como el patrón Dipper de presión arterial. La hipertensión secundaria es toda aquella hipertensión que es causada por una etiología que sea identificable. Fíjense que puede representar hasta el 10% de nuestros pacientes. Tenemos que buscar estas causas de hipertensión secundaria. ¿Qué es una hipertensión resistente? La hipertensión resistente es aquel paciente que, a pesar de tener al menos 3 fármacos y uno de ellos ser un diurético, sigue teniendo cifras de presión arterial elevada, mayor de 140/90, o sea, no está en metas el paciente, a pesar de tener un buen tratamiento contra la hipertensión arterial. En riesgo cardiovascular generalmente utilizamos algunas fórmulas matemáticas que nos permiten calcular el riesgo que tiene un paciente de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Nosotros anteriormente utilizábamos lo que es la escala de Framingham,
Generalmente se han hecho estudios para adaptar esa escala a nuestros países, pero actualmente nuestra guía de práctica clínica nos recomienda utilizar la escala de Global Risk, la cual permite seleccionar el país donde nosotros estamos, en este caso Ecuador, y está estandarizado el riesgo de acuerdo a nuestra población. La vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Como pueden ver, cuando existe una hipertensión arterial es porque o ha aumentado el gasto cardíaco o ha aumentado la resistencia vascular periférica. Y en la parte inferior podemos observar todas las variables que están relacionadas con ellos. Fíjense cómo el exceso del consumo de sal es una de las más importantes, porque aumenta la volemia y aumenta la precarga. Por supuesto, aumenta el gasto cardíaco. También alteraciones genéticas pueden también alterar lo que es la retención de sodio a nivel urinario, pero también a nivel de la membrana celular. Por lo tanto, pueden provocar hipertrofia vascular con aumento de la resistencia periférica y también pueden aumentar la precarga con aumento del gasto cardíaco. Entonces, por ambos lados, pues afecta. Fíjense el estrés. El estrés es un factor tan importante porque él desencadena la actividad simpática. Y a lo que esta actividad simpática aumenta, fíjense que prácticamente está afectando a todas las variables. La actividad simpática aumenta la contracción venosa, aumenta la precarga. La actividad simpática aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. La actividad simpática aumenta la contracción arterial, aumenta la resistencia periférica, aumenta la hipertrofia vascular. O sea, es prácticamente el desencadenante de todas las variables que generan la fisiopatología de hipertensión arterial. Igualmente no nos puede quedar por fuera la obesidad. La obesidad es un proceso, es una patología, prácticamente una enfermedad, que está asociada también con un estado de proinflamatorio protrombótico y que asociado también al incremento de lo que es la secreción de insulina, es capaz de provocar hipertrofia vascular y de por sí aumentar la resistencia periférica. Por supuesto, existen muchísimos factores, que esos son estudios grandes que se han diseñado, que nos han demostrado que existe un incremento de todos estos factores que son desencadenantes del aumento de lo que es la contracción vascular, como por ejemplo la endotelina 1, ¿no? Algunas interleuquinas como el factor TNF, la interleuquina 6, y también que están estos factores incrementados en pacientes con hipertensión arterial si los comparamos sobre todo con factores sobre todo vasodilatadores, como es el caso del óxido nítrico. Entonces, la fisiopatología de la hipertensión arterial cada vez más pues está en estudio y cada vez más se incrementan cuáles son estos factores, pero principalmente podemos hablar de estos 6 factores que son tan importantes en la hora de desarrollar la hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos o cuáles son esas variables que provocan riesgo en nuestros pacientes de desarrollar hipertensión arterial? Como podemos ver, la herencia es muy importante. En cuanto a la hipertensión arterial esencial, se ha visto que hay un patrón bastante hereditario y que es muy frecuente cuando existe sobre todo hipertensión en familiares de primer grado, como padres, madres, hermanos e hijos. También hay factores ambientales, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de diabetes mellitus como consecuencia de una obesidad, de una malnutrición, de un sedentarismo. También el desarrollo de dietas no saludables ricas en grasas, en azúcares, ¿verdad? O en alimentos muy procesados. El sedentarismo, la obesidad, la ingesta de alcohol, tabaquismo. Obviamente todo eso incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Hay algunos estudios que han demostrado que algunas etnias, sobre todo de tipo afrodescendiente, tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial sistólica. Fíjense que en el Ecuador se han realizado estudios y más del 60% de la población tiene sobrepeso o tiene obesidad. Por lo tanto, esto es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hipertensión arterial. Igualmente en la ciudad de Cuenca, que es en la ciudad donde yo vivo, para el 2016 se podía establecer una prevalencia de prediabetes casi de un 16%. Por lo tanto, la diabetes y la obesidad en nuestra población es bastante frecuente. ¿A quién debo entonces realizar el tamizaje de hipertensión arterial? Según la guía, ¿verdad? Debería hacerse mediciones de presión arterial a todo niño mayor de 3 años. Y esto ha sido una lucha porque generalmente
todavía pues no se ha incluido este tamizaje dentro de lo que es la determinación de la presión arterial en niños. Muchas veces no le tomamos la presión arterial a los niños. En los adultos ya mayores de 18 años es de forma obligatoria tomar la presión arterial a toda persona por lo menos una vez al año. Y si esa persona ya ha tenido cifras que rondan en la prehipertensión mayores de 120, debería de tomarse por lo menos 2 veces al año. O si tiene factores de riesgo como antecedentes familiares, como obesidad, como diabetes, debe hacer la determinación de presión arterial por lo menos 2 veces al año. ¿Cómo medir la presión arterial? Es muy importante nosotros también conocer lo que son los equipos, ¿no? Saber que esto es un manómetro, que el brazalete, que esta es la válvula y que existen diferentes brazaletes acordes al diámetro del brazo de nuestro paciente. Porque muchas veces, lamentablemente, sobre todo en nuestros hospitales, tenemos un solo brazalete para todos los pacientes. Pero lo ideal es que el brazalete esté colocado en una forma correcta y que sea capaz de darle por lo menos una vuelta y media al brazo para poder tener un buen agarre y poder hacer una correcta medición de la presión arterial. Por eso existen brazaletes para obesos mórbidos, para personas adultas obesas, para personas adultas no obesas y hasta para niños, porque se debe de ajustar. Muchas veces cuando utilizamos nuestros brazaletes para adultos, ¿verdad?, no obesos en un adulto mayor que tenga delgadez extrema, pues muchas veces estamos haciendo una incorrecta medición de la presión arterial. Entonces, debemos de decir a nuestros pacientes, sobre todo cuando se hacen mediciones ambulatorias de presión o AMPA, en este caso hay que decirle que debe de tener un descanso previo de al menos 3 a 5 minutos previo a la toma de la presión. El paciente no debe de ingerir café, no debe de tomar alcohol, no debe de hacer actividad física previa a la toma de la presión. Es muy importante que en las primeras consultas nosotros midamos por lo menos 2 veces la presión arterial para que podamos sacar un promedio de presión arterial. Y esto es muy importante sobre todo en los pacientes que tengan antecedentes de arritmias cardíacas, sobre todo de fibrilación auricular, en donde el ritmo irregular puede hacer que nosotros pues determinemos mal una presión arterial. Y es importante tomarla de varias veces para poder tener un promedio. Fíjense que el brazalete es acorde al paciente, pero de forma estándar utilizamos nosotros un brazalete de adultos de 12 centímetros de ancho por 35 de largo. Debemos de ubicar el brazalete, ¿verdad?, en lo que es a nivel del corazón. Si el paciente está sentado, pues apoyar el brazo sobre la mesa. Si es un aparato electrónico, sobre todo de medición a nivel de muñecas, se recomienda que el paciente lleve ese aparato y lo coloque a nivel de su corazón para una correcta medición de la presión arterial. Nosotros generalmente utilizamos el método auscultatorio en nuestros centros de salud o en nuestros hospitales para determinar la presión arterial. Y sabemos que en la fase 1 de los ruidos de Korokov, que es el inicio de ese ruido soplante, es lo que nosotros denominamos la presión arterial sistólica. Y cuando hay ya pues la ausencia de ruido o el silencio, es cuando nosotros denominamos la presión arterial diastólica. Ahorita vamos a ver un gráfico con respecto a esto. También hay que realizar la medición en ambos brazos. Miren, es muy importante hacer esto porque primero estamos viendo cuál es el brazo que tiene mayor presión arterial y debemos de hacer los controles subsecuentes en aquellos brazos en los cuales las presiones sean más altas. Y además de eso, vamos a descartar también enfermedades vasculares centrales, como en el caso de la coartación aórtica, donde nosotros vamos a ver que el diferencial de presión de un brazo con el contrario puede ser hasta mayor de 10 milímetros de mercurio. Siempre tenemos que pensar en enfermedades vasculares cuando veamos esos diferenciales tan elevados. Y hay que medir la presión arterial en diferentes posiciones, sobre todo si nuestros pacientes son diabéticos o son ancianos, porque debemos de descartar lo que es la hipotensión ortostática. Muy bien, en este gráfico podemos observar lo que es el inicio, ¿verdad?, de los ruidos de Korokov en la fase 1, ese ruido sordo súbito, esa es la presión arterial sistólica, y la finalización, ¿verdad?, que es la fase 4, vemos que prácticamente el silencio posterior a este ruido soplante es lo que nosotros denominamos como presión diastólica. Por supuesto, esto no es más que la auscultación de la turbulencia que se genera por el paso de la sangre a través de una arteria que está colapsada por el brazalete.
y que ese pulso depende de la frecuencia cardíaca y depende del ritmo del corazón. Por eso, cuando un paciente tiene arritmia, como una fibrilación auricular, podemos ver que a veces esta medición falla porque no estamos haciéndolo correctamente o puede tener mucha variación dependiendo del control de la arritmia. Por eso es importante hacer una medición de al menos 2 veces y sacar un promedio en todos nuestros pacientes para poder nosotros dar con certeza las cifras de presión arterial. Fíjense algunos errores que nosotros cometemos a la hora de medir la presión arterial, lo vemos en la gráfica. Uno es colocar el estetoscopio por debajo del brazalete. No deberíamos hacer esto porque cuando hacemos esto estamos provocando una deformidad a la hora de la presión del brazalete contra el brazo y obviamente nos va a dar también unas determinaciones falsas de la presión arterial. 2 es que el paciente cuando hace mediciones en su casa o lo hacemos en nuestra consulta no mantenemos al menos 2 centímetros por arriba del pliegue del codo y eso también está asociado, ¿verdad?, con una mala toma de la presión arterial. Estos son detalles que a veces se nos olvida pero que debemos de tomar en cuenta. Otros conceptos que debemos de tomar en cuenta en el caso de nuestros pacientes. Algunos conceptos diferenciales como son, por ejemplo, la diferenciación entre hipertensión esencial versus la hipertensión de bata blanca. Es bastante frecuente que en nuestra consulta el paciente se queje porque dice que yo no tengo presiones elevadas estando en mi casa y a lo que vengo a la consulta pues la presión se me eleva, yo no soy hipertenso. Eso es lo que nosotros denominamos la hipertensión de bata blanca, bastante frecuente en nuestras consultas. Y eso debemos diferenciarlo de lo que es la hipertensión oculta, en donde es todo lo contrario. Es ese paciente que llega a la consulta con presiones siempre normales, pero a lo que le colocamos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, el paciente hace elevación de la presión arterial. Entonces, esta es la hipertensión oculta, a diferencia de la hipertensión de bata blanca, y para estos casos específicamente fue creado estos métodos como es el monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA. Como pueden ver aquí, el equipo de MAPA nos da un registro de las presiones arteriales por hora, ¿verdad?, y por milímetros de mercurio de presión sistólica y de presión diastólica. Y nos da por supuesto unos promedios de presiones tanto diurnas como nocturnas. Como pueden ver en este gráfico, a lo que llega la noche, después de las 11 de la noche, el paciente generalmente duerme y fíjense que las cifras de presión arterial descienden. Eso es lo que nosotros denominamos como un patrón Dipper. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Existen algunos pacientes que a pesar de que están bien controlados de presión arterial, cuando realizamos los mapas, este patrón se invierte. Y en vez de disminuir las cifras de presión arterial, se incrementan. Y eso es lo que nosotros conocemos como patrón no Dipper de hipertensión arterial. Ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? ¿Qué importancia tiene eso? Es que estudios han demostrado que en aquellos pacientes donde existe la prevalencia de un patrón no Dipper, estos pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante en nuestros pacientes no solamente medir lo que es una presión arterial en la consulta, sino utilizar estos métodos para ver que esté correctamente controlado el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Entonces ya sabemos cómo medir la presión, sabemos cómo hacer el diagnóstico y sabemos algunos que otros conceptos interesantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que debo de asociar a la hipertensión arterial para evaluar lo que es la enfermedad cardiovascular global? Obviamente son muchísimos, como pueden ver en la gráfica, existen factores de riesgo que son genéticos, hay factores de riesgo modificables, otros que no son modificables. Por ejemplo, el sexo masculino es un riesgo, la edad mayor de 55 años en los hombres o 65 en las mujeres es un riesgo para enfermedad cardíaca, el tabaquismo, la diabetes, las dislipidemias, las hiperglicemias, hasta las intolerancias glucosadas, la obesidad, sobre todo de tipo abdominal. Esa obesidad centrípeta es muy importante porque está asociado sobre todo con dislipidemia y aumento de la dislipidemia aterogenética y también es la que se encarga de aumentar también el riesgo cardiovascular. Fíjense que en varones una cintura, un perímetro de cintura mayor de 102 centímetros y en mujeres mayor de 88 centímetros incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, nunca se olviden de medir lo que es el perímetro de cintura en sus pacientes. Si nosotros determinamos, por ejemplo, un daño de un órgano asintomático,
Si hacemos la determinación de la presión de pulso, que no es más que la presión arterial sistólica menos de la diastólica, y ella da mayor de 60, eso también es un riesgo cardiovascular para nuestros pacientes. Si realizamos un electrocardiograma y determinamos lo que es el índice de Sokolov mayor de 35 milímetros debido a una hipertrofia ventricular izquierda, ya nosotros estamos determinando un daño orgánico por hipertensión arterial. También podemos hacer mediciones del grosor de la pared carotidia, podemos hacer también lo que es el índice tobillo-brazo, y si vemos que este índice es menor de 0.9, el paciente también tiene riesgo de enfermedad vascular periférica y por supuesto de enfermedad cardiovascular. Tenemos que hacer determinación de microalbuminuria a todos nuestros pacientes porque eso nos permite hacer un correcto diagnóstico de la nefropatía hipertensiva. También la diabetes mellitus, algunas enfermedades conocidas, si ya tiene infarto previo, si tiene enfermedad cerebrovascular previa, si ya tiene una enfermedad renal crónica establecida, todo eso aumenta el riesgo cardiovascular. Miren, la diabetes es tan importante que aquel paciente que es diabético tiene el mismo riesgo de sufrir un infarto que una persona que ya tuvo un infarto. O sea, prácticamente es lo que nosotros llamamos como un equivalente coronario. Muy importante también evaluar este concepto. Entonces, ¿a quién debo calcular y cómo debo calcular el riesgo cardiovascular? Entonces, a todo paciente que tenga mayor de 40 años en nuestra guía debemos de calcular el riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes menores de 40 años, de 20 a 40 años, solamente si presentan antecedentes de historia familiar de una enfermedad cardiovascular prematura. ¿Ya? Si tiene hiperlipidemia familiar, si es utábico gabáquico, si es hipertenso, diabético, enfermedad renal crónica, dislipidémica, ahí también debemos hacer el cálculo de riesgo cardiovascular en cada consulta. ¿A través de qué herramienta? Nosotros acá en Ecuador utilizamos lo que es la herramienta de GloboRisk, la cual nos permite establecer el riesgo de sufrir un infarto en los próximos 10 años. Es muy sencilla de utilizar, usted simplemente puede colocar GloboRisk a nivel de su buscador, de su navegador de internet, y le va a aparecer esta ventana. Fíjense que es muy importante porque aquí nosotros podemos seleccionar el país, entonces está estandarizado de acuerdo a Ecuador, entonces ya nos ahorramos este problema. Aquí seleccionamos Ecuador, colocamos la talla, colocamos el peso, el género, el rango de edad. En esta herramienta podemos hacer el cálculo de riesgo cardiovascular hasta los 74 años. Y si el paciente es fumador o no es fumador. Colocamos las cifras de presión arterial sistólica y le damos en calcular. Al dar eso, ella nos va a dar un riesgo, que fíjense en este caso de este paciente fue de 8% de sufrir un infarto en los próximos 10 años. Por lo tanto, ya nosotros aquí podemos establecer un riesgo global de enfermedad cardiovascular. Decimos que esto es un riesgo, en el caso del paciente, de un riesgo moderado. Más de 10% estamos hablando ya de un alto riesgo. Si tiene menos de 5% es un bajo riesgo y si tiene menos de 1% es muy bajo riesgo. ¿Ya? Y dependiendo de esto también nosotros tomamos en cuenta para hacer lo que es el tratamiento de lo que son los factores de riesgo asociados al paciente.